que sin duda alguna va a seguir creciendo en el futuro. Muchas gracias por acompañarme en este espacio y por escucharme. Insultan a los americanos. Queremos junta. ¡Viva el Cabildo! ¡Abajo el mal gobierno! Este florero encendió el grito de nuestra independencia. Pero no todos querían liberarse de la corona española. En Bicentenario, anécdotas de voz a voz. Segunda temporada, muy pronto. En Bien Dateado nos conectamos con las regiones. Viajamos a Cali para conocer la reactivación de las industrias creativas y culturales, además de la recuperación del sector editorial y literario. Conoce con nosotros cómo se desarrolla la Feria Internacional del Libro de Cali. Tenemos historias con artistas, con colectivos culturales, bailarines, entre otros creadores. En Bien Dateado viajamos por las regiones y nos compenetramos con sus historias. Te esperamos desde el Boulevard del Río para contagiarte de la creatividad e identidad que expresa la capital vallecaucana. Nos vemos este jueves en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, aquí, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Proteger los derechos de los consumidores, los datos personales y la libre competencia son algunos de los objetivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Una misión que cumple gracias a su capacidad técnica, al compromiso de su talento humano y a sus avances tecnológicos. Conoce la gestión de esta entidad durante el periodo septiembre de 2020-agosto de 2021. En la audiencia pública de rendición de cuentas de la Superintendencia de Industria y Comercio, Diálogo con Colombia. En directo, este jueves 28 de octubre, 10 a.m., por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Cuando yo era niño, recoletaban, pescaban, mariscaban. Los nucas se encuentran con los colonos. A finales de los 90, pues vienen los paramilitares. ¿Qué hacen los nucas? Huir. Ya somos seminómadas. Ya no es como antes que andamos desnudos. Lo que hacen los nucas es resistir para que su cultura no muera, ¿no? Y recuerden que Colombia tiene cura. Frente al espejo, un programa de la Comisión de la Verdad. Las cajas de compensación familiar están presentes para apoyar a los colombianos. En caso de desempleo, ¿también otorgan algún subsidio? Si el trabajador pierde su empleo, las cajas de compensación también podrán ayudar. ¿Y cuáles son los servicios que ofrecen las cajas de compensación? Las cajas de compensación ofrecen diversos servicios sociales para el trabajador y su familia. Entérese de mucho más en Asuntos de Familia, cápsulas informativas de la Superintendencia del Subsidio Familiar, sábados a las 10:27 de la mañana, por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. La siguiente transmisión es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apta para toda la familia y cuenta con el sistema Closed Caption. Muy buenos días, bienvenidos a esta audiencia pública de rendición de cuentas de la Superintendencia de Industria y Comercio, Diálogo con Colombia. Un espacio en el que la entidad hará un balance de su gestión para el periodo comprendido entre septiembre de 2020 y agosto de 2021. Hablaremos de la labor de esta superintendencia en la protección de los derechos de los consumidores, la vigilancia de la libre competencia y el control al buen manejo de los datos personales.
así como de sus avances como oficina de registro de la propiedad industrial y como autoridad en reglamentos técnicos y metrología legal. Adicionalmente, revisaremos las metas alcanzadas en el desarrollo de las funciones jurisdiccionales con las que cuenta la entidad. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Parque Mundo Aventura en la ciudad de Bogotá. Saludamos a quienes nos acompañan a través de la señal de Canal Institucional, a quienes nos ven vía streaming en nuestra página web www.sic.gov.co y a quienes se encuentran conectados a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Este es un espacio de participación ciudadana que se suma a las demás herramientas y medios de difusión con los que cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio de manera permanente. Es un gusto darle la bienvenida al señor Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, quien cumplió su tercer año al frente de esta entidad. Señor Superintendente, bienvenido. Muchas gracias, Bianca, para ti y para todas las personas que nos siguen hasta ahora en esta transmisión de rendición de cuentas. Como tú lo anotas, el tercer año ya al frente de esta autoridad, el tercer balance que presentamos, y afortunadamente, como en cualquier balance, lo importante es presentar unos incrementos importantes en todos los frentes y en las 6 delegaturas que manejamos. En ese sentido, me satisface mucho ver que a pesar de haber estado en un escenario sumamente retador, como lo fue este último año de pandemia, ninguna de las cifras, tanto en atención a los ciudadanos, en visitas de inspección, en imposición de sanciones, pero también en la creación de herramientas y mecanismos ex ante, ha decrecido. En ese sentido, para mí es muy satisfactorio mostrar una entidad que, a pesar de estas particulares situaciones para las que nadie estaba preparado, respondió, pero adicionalmente sí hubo una planeación previa respecto de muchas de las herramientas que presentaremos a lo largo de esta rendición de cuentas, sobre todo en mecanismos y canales virtuales de atención, la posibilidad de acceder a mecanismos de arreglo y solución directa, sobre todo también atendiendo nuevas funciones que nos fueron asignadas en la ley y que a pesar de los mismos funcionarios y el mismo presupuesto, creo que hemos venido desempeñando a cabalidad. Así que, pues, muchas gracias a la ciudadanía por sus preguntas, por sus inquietudes, a ti por acompañarnos en esta tercera edición, a las personas que nos acompañan a esta hora, a la Cámara de Comercio de Bogotá, a Corparques y a todo el personal de este parque por permitirnos utilizar este escenario, también con un mensaje importante y claro, la reactivación económica, que creo que también es objeto de este balance y rendición, que también hoy se junta con una afortunada coincidencia, la primera jornada de la segunda edición del Día Sin IVA. Así es, Superintendente, muchas gracias. Los invitamos a que nos escriban a través del correo electrónico audienciapublica@sic.gov.co o a través de nuestras redes sociales. En Twitter somos @SICSuper y en Facebook Superintendencia de Industria y Comercio Colombia. Pueden unirse a nuestra conversación en redes sociales con el numeral Diálogo con Colombia. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Canal Institucional y a través de nuestra página web www.sic.gov.co. Los temas sobre los que hablaremos a continuación fueron seleccionados con base en las actividades y logros de la superindustria en el último año, así como a partir de los temas e inquietudes propuestos por ustedes, los ciudadanos, quienes durante las últimas semanas se han comunicado con la entidad para que les respondamos a lo largo de esta jornada. Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, nos acompañan de manera virtual los directivos de la entidad, delegados, secretaria general, jefes de oficina, directores, coordinadores y en cumplimiento de la normatividad, la jefe de oficina de control interno, Norma Lucía Ávila. Un muy cordial saludo para todos ellos. Para empezar, los invitamos a ver el video institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bienvenidos. Hay algo que todos tenemos en común. Somos consumidores. Compramos para vivir, para divertirnos, para sentirnos bien y para mantenernos informados y conectados con el mundo.
Como consumidores impactamos la economía del país. Influimos directamente en los mercados y en la relación de oferta y demanda. Y como consumidores tenemos derechos que deben ser respetados. Es ahí donde nace la razón de ser y el pilar fundamental de la Superintendencia de Industria y Comercio, que desde 1968 protege y salvaguarda los derechos de los consumidores, los datos personales y ejerce vigilancia sobre los mercados y la libre competencia para que se desarrollen de manera sana, correcta y transparente. En la Superintendencia sabemos el esfuerzo que hacen los empresarios por lanzar al mercado productos originales que se destaquen y se diferencien de su competencia. Por eso somos la autoridad nacional en temas de registro de marcas, concesión de patentes y diseños industriales. Protegemos sus derechos como creadores. Estamos en permanente contacto con todos los colombianos. Actuamos como facilitadores para encontrar soluciones entre empresas y consumidores o entre empresarios cuando un desacuerdo aparece. Administramos justicia en caso de disputas entre cualquiera de las partes con el fin de proteger los derechos de propiedad industrial, competencia desleal y del consumidor. Ejercemos funciones de inspección y control de los registros públicos delegados a las cámaras de comercio, además de vigilarlas administrativamente y velar por la transparencia de las elecciones de sus juntas directivas. Fijamos y verificamos los aspectos relacionados con metrología legal y reglamentos técnicos para que los consumidores tengan a la mano bienes y servicios confiables, seguros y de la mejor calidad. Superintendencia de Industria y Comercio. Confianza que construye progreso. Señor Superintendente, su tercer año al frente de esta entidad. Hablemos de su gestión y de la de su equipo durante el periodo de septiembre de 2020 a agosto de 2021. ¿Qué balance hace usted de la labor de la Superintendencia? Bianca, pues afortunadamente creo que es un balance positivo por lo que mencionábamos anteriormente, y es que más allá del periodo legal en el que se presentan las rendiciones de cuentas, en este caso el diálogo con Colombia de la Superintendencia, las variables a veces impactan positiva o negativamente en la gestión de las entidades. Y para mí es un gusto poder presentar una entidad que, además de incrementar todas sus cifras, además de implementar una cantidad de herramientas y ayudas y recursos tecnológicos, sobre todo para atender a los consumidores y a los ciudadanos de Colombia, de acompañar a la industria y el comercio, pudo responder a una variable que no teníamos prevista, como fue la pandemia. Y en ese sentido, pues es de destacar primero el trabajo sobre el terreno de la Superintendencia de Industria y Comercio, alternado también con el trabajo de la Red Nacional de Protección al Consumidor y con las herramientas tecnológicas que nos permiten contar con muchos avances como son hoy día, aplicaciones de teléfono móvil para denuncias en tiempo real, justicia virtual 100%, a veces de esto se habla como si fuera un tema de ciencia ficción o del futuro, y asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia ya cuenta con herramientas de capacidad 100% virtual para adelantar audiencias, para tener relatoría y para tener una secretaría. Adicionalmente, en materia de propiedad industrial, fuimos de las pocas oficinas regionales en América Latina que no detuvimos el trabajo, y en ese sentido creo que también se le provee un camino al empresario que necesita registrar su marca, que es un activo tangible, importante y muy necesario dentro de su negocio. En materia de competencia, los casos siguen avanzando y las investigaciones, aunque se vieron ralentizadas por el hecho de no poder adelantar visitas de inspección física, fueron robustecidas con herramientas tecnológicas como fue Inspector y Sabueso, dos herramientas que utilizamos con el fin de poder desarticular carteles y proteger los derechos de los consumidores. Protección al consumidor, que de alguna manera es la razón de ser de esta superintendencia, también estuvo vigente, no solamente a través de la red, sino de su brazo operativo, que es la Delegatura de Metrología Legal y Reglamentos Técnicos. Adelantamos visitas en varios departamentos del país, fuimos enfáticos en poder proteger al consumidor en lo que tiene que ver con el régimen de combustibles, el mercado regulado de medicamentos y sobre todo continuar haciendo visitas de inspección en balanzas, pesos y medidas, porque al final del día la medida justa impacta en el bolsillo de nuestros consumidores. Así que es un balance muy satisfactorio en donde afortunadamente las cifras incrementan, pero esta es una superintendencia que piensa más allá de la sanción, y en ese sentido también hemos podido crear guías que pueden ir dando pautas de conducta a la industria, al comercio y proteger los derechos de los ciudadanos. Sobre todo, mucho trabajamos en protección de datos en temas de propiedad industrial.
de lo que tiene que ver con plataformas, con aplicaciones, de lo que tiene que ver con el uso de imágenes como un dato personal y sensible, y estamos desde el principio capacitando a los niños para que interioricen este derecho, pues es de especial protección, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Yo creo que un balance muy positivo de las 6 delegaturas, de nuestros programas especiales como la Red Nacional de Protección al Consumidor, un compromiso humano de este equipo de más de 1.700 colaboradores que a lo largo y ancho del territorio nacional, en más de 22 oficinas presenciales y en su nivel central en Bogotá, nunca ha detenido su trabajo, y creo que muestra de ello son las cifras, que el informe está colgado en la página web, así que invitamos a los ciudadanos a consultarlo, y que mucho de ello se nutre sobre todo de las dudas, peticiones, quejas y reclamos que presentan diariamente a esta autoridad. Superintendente, la protección de los derechos de los consumidores es tal vez la tarea más visible de la autoridad. Además de esto, cuéntenos a los ciudadanos qué más hace la entidad y cómo su labor nos beneficia a todos. Bueno, mucho de esto tiene que ver con lo que mencionábamos de implementar nuevas tecnologías. Una oficina muy robusta que tiene la Superintendencia es la Oficina de Tecnologías de la Información, que además de apoyar las investigaciones a través de su laboratorio forense, pone a disposición de los consumidores de Colombia herramientas y canales de atención. De alguna manera también una herramienta como lo es SIC Facilita de Arreglo Directo, manejada en conjunto entre los CADE y la Delegatura de Protección al Consumidor, nos ha permitido evitar que las personas tengan que desgastarse en un proceso administrativo y o presentar una demanda en asuntos jurisdiccionales. Al final del día, todos como consumidores necesitamos una atención directa, y ese arreglo directo, potenciado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en un ambiente virtual, controlado por nosotros, en donde finalmente el proveedor y el vendedor llega a un arreglo y a un acuerdo con su cliente y consumidor, pues es un canal de atención importante. SIC a la mano, que es nuestra aplicación que está disponible en todas las tecnologías de telefonía móvil, ya tiene su segunda versión. Pudimos mejorar la interfaz, pudimos mejorar la experiencia de usuario, y es una herramienta que no solamente permite presentar peticiones, quejas y reclamos, sino también acceder al reparto de la superintendencia para ver en tiempo real cómo va mi denuncia, cómo va mi queja. Entonces creo que muchos de los avances de la pandemia tuvieron que ver también con el impacto en nuevas tecnologías, que al final del día es empoderar a un consumidor, porque como se ha dicho recurrentemente, ya lo señaló alguna vez históricamente el presidente JFK de los Estados Unidos, pues al final del día es la razón de ser, porque todos somos consumidores. Pues definitivamente un año muy importante para la entidad y para todos los temas que tiene a cargo. Señor Superintendente, ¿cómo se han acercado a la ciudadanía para llevar los servicios al territorio nacional y qué herramientas tenemos para acceder a la protección que brinda la Superintendencia en todos estos temas? Bueno, nunca hemos desfallecido en los canales de atención directa, como pueden ser las 20 casas del consumidor que funcionan a lo largo y ancho del territorio nacional, las más de 12 que tenemos en el Distrito Capital de Bogotá en 12 de sus 20 localidades, la ruta de la Red Nacional de Protección al Consumidor, que son 5 buses oficina que se reparten geográficamente a lo largo y ancho de la República de Colombia con el fin de atender ciudadanía, y también estas herramientas tecnológicas de las que hablábamos. También logramos implementar una línea única nacional gratuita de atención, un correo electrónico de respuesta automática, pero sobre todo también de permitir notificaciones electrónicas y digitales, las aplicaciones de teléfono móvil, la posibilidad de tener la programación de una llamada de respuesta en tiempo real de un funcionario que pueda acceder no solamente al reparto, sino darle una respuesta efectiva sobre su reclamo. Y en la pandemia, pues esto fue especialmente retador, porque muchas personas, tenemos que entender, a veces no tienen conectividad, a veces no tienen acceso a tecnologías, y por eso nosotros no podemos dejar de prestar un servicio presencial a través de las casas y de las rutas. En aquellos lugares donde la pandemia fue un poco más agresiva por el ritmo de contagios, tuvimos coordinación con las autoridades locales con el fin de poder alternar un esquema mixto, presencial y virtual de atención, permitiendo también que la superintendencia estuviera en el terreno. Aun cuando me enorgullece decir que tenemos capacidad de respuesta 100% virtual, nunca hemos dejado de alternar eso en el terreno. Y en el terreno también hemos sido eficientes y efectivos trabajando de la mano de otras autoridades, como lo son la Fiscalía General de la Nación, que nos acompañó en operativos de inspección, vigilancia y control, y las 2 delegaturas a las que quiero rendir un sentido homenaje en esta rendición de cuentas: Protección al Consumidor y Metrología Legal y Reglamentos Técnicos, que nunca desfallecieron en su trabajo y adelantaron cientos de visitas de inspección que hoy permiten también arrojar pliegos de cargos, investigaciones y sanciones a aquellos que desafortunadamente intentaron abusar de los consumidores en un año tan retador como fue este.
Definitivamente este periodo podría ser enmarcado como el del arranque para la recuperación económica del país tras el impacto que ocasionaron la pandemia del coronavirus y los bloqueos por cuenta de las protestas y movilizaciones sociales. Señor Superintendente, ¿qué hizo la Superintendencia para seguir dándole atención a los ciudadanos y para acompañar a los empresarios en la reapertura de sus negocios? Bueno, con los empresarios intentamos de mantener un diálogo constante y fluido a través no solamente de los espacios gremiales, camerales e intersectoriales, sino que directamente nos llama mucho la atención muchas campañas muy positivas que se empezaron a adelantar. En el marco de la pandemia, en el marco de los bloqueos y las protestas, pues por supuesto una gran duda de la ciudadanía fue que no hubiera desabastecimiento, que no se afectara la cadena logística. Pero también un sector muy impactado, pues por supuesto fue la industria y el comercio, que ya venía de un cierre por la pandemia y se vieron cerrados también por actos delictivos y vandálicos como tienen que ser los bloqueos, la destrucción de sus negocios. En ese sentido, pues hemos estado acompañando a los empresarios de Colombia, yo personalmente en diálogos bilaterales, en diálogos multilaterales con muchos de ellos, tratando de escuchar sus inquietudes y sin de ninguna manera diezmar nuestro trabajo de inspección, vigilancia y control, también atender sus inquietudes con el fin de ver cómo podemos brindarles más herramientas. Y yo creo que una herramienta fundamental ahí tiene que ver con el registro de la propiedad industrial, un registro que es absolutamente 100% virtual, un registro que nos da certidumbre de cuánto tiempo se va a demorar mi solicitud de marca y un registro que tiene una tarifa regulada, por supuesto también impactando algo muy importante que es la legalidad. Esto no permite ningún amague de corrupción por cuanto la tasa está regulada, la tarifa está regulada y la persona tiene que saber, el empresario, cuánto se va a demorar esto. Además de eso, en esa afinación de esa herramienta tecnológica también hemos hecho mejoras regulatorias. Es así como a través del registro de cámaras de comercio fuimos midiendo cuál es el termómetro empresarial real del país, pero también teniendo en cuenta algo muy importante, nuevas funciones que tenemos en materia de consumidor turista y por ende de protección también de la industria del turismo. Entonces ver cómo se está compasando la renovación del RNT, cuántas plataformas efectivamente están permitiendo prestar servicios con el cumplimiento de los requisitos legales. Y para ello adelantamos muchísimas visitas de inspección, muchísimas giras regionales, sobre todo en departamentos y en sitios en donde el turismo es una gran industria, en donde pudimos también trabajar con las cámaras de comercio, también atendiendo a una mejora regulatoria, teniendo en cuenta que el régimen de inspección, vigilancia y control cambia este año para la Superintendencia de Sociedades, proceso que va viento en popa y con una marcha muy adelantada que esperamos entregar y cumplir el plazo el 31 de diciembre de este año. Superintendente, así como usted lo menciona, las marcas son un activo muy importante para las empresas y así nos lo hicieron saber algunos empresarios colombianos con quienes hablamos y a quienes veremos a continuación en la siguiente nota. El nombre del antioqueño Evaristo Piedrahita ganó reconocimiento gracias al movimiento digital que inició durante la pandemia para reconocer el trabajo de los empresarios colombianos. En 2016, su empresa familiar de snacks saludables se quemó y en medio de ese panorama encontró en la protección de su marca un elemento aliado. Cuando se nos quemó y nosotros, la gente en la calle que nosotros no conocíamos, nos alentaba y nos decía: tienes una marca muy bonita, sigue adelante. Afortunadamente habíamos hecho la tarea, habíamos registrado nuestra marca y de ahí vimos la súper importancia que son las marcas, porque uno se viste, come y vive con marcas. La marca es el respaldo de ese gran esfuerzo de esa empresa. La marca es súper importante, pero ahí no nos quedó la menor duda de que la marca es súper importante. Además de los temas asociados a construcción y protección de marca, el sector empresarial tiene un gran reto a la hora de solucionar controversias con los consumidores. Así lo afirma Daniela Moscarella, reconocida empresaria e influencer digital. Uno siempre debe tratar de buscar conciliar con su cliente de la mejor manera, llegar a acuerdos. Obviamente hay límites y uno debe saberlos poner. Pero pues al final, sí, definitivamente la cosa por ningún lado se da, el uno no cede o el otro no cede, pues también están nuestras entidades estatales que nos ayudan. Entonces, pues saber que uno cuenta con ellas, no verlas tan lejanas, para eso están y de hecho son entidades que pues le aportan a uno muchísimo en su día a día como empresario y como emprendedor.
Programas como SIC Facilita y Prevensic, sumado a los numerosos espacios de capacitación gratuita en temas como derechos de consumidor, propiedad industrial y protección de la libre competencia, hacen parte de las herramientas que la Superintendencia de Industria y Comercio pone a disposición de los empresarios colombianos para acompañarlos en su propósito de impulsar la economía del país. La libre competencia económica es uno de los factores fundamentales para una economía de mercado sana. Señor Superintendente, ¿cuál es la importancia de esta materia? Bianca, si nosotros mencionamos que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene como razón de ser la protección del consumidor, proteger y promover la libre competencia es, por supuesto, otro garante de ese derecho. Básicamente, muchos de los trabajos que adelanta el despacho del superintendente es resolver y solucionar, tomar decisiones en lo que tiene que ver con los casos de libre competencia. Es allí en donde imponemos las sanciones por los fenómenos de cartelización y por cualquier práctica restrictiva que se presenten en las industrias, en el comercio, pero además de eso en una función que es transversal a cualquier tipo de actuación. Puede ser en la contratación pública, puede ser en el ámbito privado, pero también se nutre de otro brazo muy importante que es prevenir el daño por prácticas restrictivas de la competencia antes de que se den. Ahí es muy importante recordar que también es posible detener este proceso a través de las garantías, acceder al programa de beneficios por colaboración. Y la superintendencia también es muy activa en comentar proyectos regulatorios que potencialmente afecten e impacten en la libre competencia, porque al final del día lo vamos a pagar como consumidores. Es así como a través de esa herramienta de abogacía de la competencia tenemos la facultad legal de opinar, conceptuar sobre proyectos regulatorios de cualquier autoridad que potencialmente nos afecten. Y en ese sentido es un derecho constitucional que viene a ser protegido por esta entidad. La libre competencia es un tema que también impacta fuertemente en la competitividad. Si hay mayor competencia habrá mejores empresas y por supuesto mayores y mejores productos y el beneficio final del consumidor, potencialmente precios más bajos, calidades más altas, pero sobre todo un ambiente en donde de cara a la reactivación económica, pues sin libre competencia no hay nada que hacer. La caja del Estado no es infinita para proveer programas, soluciones, subsidios y beneficios, y solo a través de una fibra y un tejido empresarial fuerte podremos salir adelante. Es por ello que la razón de ser nuestra es proteger, promover y garantizar la libre competencia a través de herramientas investigativas y sancionatorias, pero también a través de herramientas preventivas, de ayuda y de acompañamiento como nuestras guías y recomendaciones, que también de alguna parte nutren nuestra importante agenda internacional en lo que tiene que ver con este campo. Para contarnos más sobre la gestión de esta delegatura en el último año, tenemos al superintendente delegado para la protección de la libre competencia, Juan Pablo Herrera Saavedra. Muy buenos días, un saludo muy especial a toda la ciudadanía y a todos los colaboradores de la Superintendencia de Industria y Comercio que nos acompañan en esta audiencia pública de rendición de cuentas. En materia de libre competencia, creo que hay muy buenas noticias para poder compartir. Desde la protección de la libre competencia, son ya cerca de 8 aperturas de investigación, 9 informes motivados en lo que va corrido del periodo objeto de evaluación, lo que sumaría ya cerca de 30 aperturas de investigación y 28 informes motivados en lo corrido de esta administración. Por su parte, en cuanto a la figura de abogacía de la competencia, son ya más de 500 conceptos dirigidos a todos los estamentos regulatorios del gobierno nacional y en ese periodo 64 conceptos de abogacía de la competencia proferidos y 13 conceptos dirigidos al Congreso de la República para optimizar nuestra legislación. En materia del control de integraciones empresariales, son ya cerca de 158 operaciones de integración empresarial revisadas en el periodo objeto de evaluación. Eso lo que ha llevado también es a que la autoridad de competencia haya tenido que objetar una operación de integración empresarial y condicionar una. En materia de logros en aras de avanzar en la creación de cultura de libre competencia, yo creo que para nosotros es muy satisfactorio. Primero, reconocer que el Banco Mundial y la Autoridad de Competencia Italiana nos dieron una mención honorífica el año pasado por la figura de abogacía de la competencia. Segundo, reconocer que en aras de crear cultura de libre competencia hemos tenido oportunidad de convocar a diferentes espacios de interacción, particularmente el Evento Nacional de Libre Competencia finalizando el año pasado, que convocó a prácticamente 1 millar de personas conectadas virtualmente hablando sobre temas de libre competencia. En materia de retos que se traza la autoridad de competencia en este último periodo, estará como prioridad la reorganización estructural y organizacional de la autoridad de competencia de cara a acercarse cada vez más
a verificar y validar e implementar en Colombia programas de libre competencia económica en aspectos de cumplimiento. A su vez, una de las apuestas más importantes de esta autoridad de competencia estará centrada en seguir desarrollando herramientas de analítica de cara a proteger y promover libre competencia, utilizando las herramientas digitales más importantes que hoy desde la analítica de datos nos ofrece. A su vez, seguiremos trabajando en la agenda internacional, particularmente siendo muy activos como copresidentes del Grupo de Abogacía de la Red Internacional de Competencia, desarrollando la segunda parte del Toolkit de Abogacía que esperamos sea una realidad al culminar esta administración. Y por último, y no menos importante, seguiremos trabajando en materia de coordinación interinstitucional, en convenios como los que suscribimos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de cara a llegar con un mensaje de crear cultura de libre competencia en todos los estamentos y en toda la población, incluyendo los jóvenes y adolescentes. Muchísimas gracias al delegado Juan Pablo Herrera Saavedra. Precisamente sobre este tema, el señor Carlos Acosta nos envía una pregunta desde Bogotá, la cual responde el delegado Juan Pablo Herrera. Mi nombre es Carlos Acosta, de la ciudad de Bogotá. Me he enterado de la existencia de carteles empresariales. Quiero saber, o queremos saber, qué pasa con estas empresas que se cartelizan. Carlos, es una muy buena pregunta que me permite reconocer que la Autoridad de Competencia colombiana reprocha cualquier práctica tendiente a restringir y a limitar la libre competencia económica. Y de ese universo, los carteles empresariales, entendidos como los mecanismos de concertación, de repartición de cuotas de producción, de fijación de precios de mercado, entre otros, son de los más reprochables y deplorables que pueden existir dentro del universo de estas conductas. La autoridad de competencia en estos casos puede imponer importantes sanciones que pueden ascender hasta los más de 90.000 millones de pesos por cada práctica restrictiva de la competencia. Y en ese sentido, la obligación de la economía colombiana y de los mercados que están constituyendo esa economía y por supuesto de los agentes que están permanentemente tomando decisiones es que respeten y protejan la libre competencia. Y el compromiso de más de 170 colaboradores que hacen parte de la Autoridad de Competencia colombiana hoy es justamente avanzar en lo pertinente para evitar que este tipo de situaciones en el corto, mediano y largo plazo se proliferen. Así es, como lo menciona el señor delegado de competencia, pues en este último año hemos tenido avances importantes en herramientas de tecnología, en la participación internacional, pero además de eso en la apertura de investigaciones. Esto viene a nutrir el trabajo de los últimos 3 años y medio de esta autoridad de competencia que ya suma más de 30 casos de competencia, multas de casi 600.000 millones de pesos, imponiendo no solamente las multas históricas de esta autoridad, sino impactando positivamente en diferentes sectores en donde nosotros como consumidores nos vemos afectados. El caso de Odebrecht o Ruta del Sol, con la multa histórica más alta impuesta por esta organización de casi 295.000 millones de pesos. Temas como la reventa de boletas de fútbol que ascendió a multas de 18.000 millones de pesos y expedientes en lo penal. El cartel de clorosoda que también nos impacta y fue especialmente relevante en la pandemia por cuanto es el único producto con el que potabilizamos el agua y nosotros en nuestros servicios públicos no tenemos por qué pagar un sobrecosto por estas conductas. Así pues, el ritmo de la autoridad ha sido constante y como nos muestra el delegado ha venido nutriéndose de nuevas y más afinadas herramientas con el fin de garantizar la protección y la libre competencia, invitar a aquellos que estén inmersos en conductas contrarias a la libre competencia a que se sometan al programa de beneficios por colaboración, oferten garantías y de esa manera protejamos el derecho a la competencia, pero sobre todo el bolsillo de los consumidores colombianos. Muchas gracias, señor superintendente. Es importante destacar que la labor de la entidad en este frente es un aporte tangible a la generación de confianza y desarrollo de la competitividad empresarial de nuestro país. Otro de los temas importantes que maneja esta entidad es la protección de datos personales. ¿Qué relevancia tiene esto para los consumidores en Colombia y para la ciudadanía en general?
Bianca, es un tema muy importante que de alguna manera estaba muy relegado en la superintendencia y creo que en estos últimos 3 años y en particular en este último año de gestión le hemos dado la relevancia que se merece. No solo por ser un derecho fundamental, sino porque la pandemia también arrojó esa inquietud sobre la protección de datos. Pensemos que el uso de aplicaciones, plataformas, redes sociales engloba un derecho tangible que tenemos, que es la protección del habeas data. Y fue tal vez en el uso y en el detonante del comercio electrónico, del confinamiento, del uso de las tecnologías de la información, que muchos de los ciudadanos empezaron a ser conscientes de lo importante que es la protección, la promoción y la prevención en materia de datos personales. Así las cosas, más allá de las investigaciones y las sanciones impuestas, hemos sido bastante eficientes también en la creación de herramientas preventivas, como son las guías, las cartillas y las recomendaciones, y una participación internacional importante en más de 3 o 4 foros internacionales en donde ocupamos asientos muy destacados. Pero tal vez lo valioso de haber empezado este trabajo desde el 2018 fue que para el objeto de esta rendición 2020-2021 se unió a una situación que, aun cuando desafortunada como es una pandemia, fue afortunada en el hecho de que esta protección de datos personales como derecho fue un detonante. Todos empezamos a utilizar masivamente muchas de las aplicaciones, bien sea para trabajar o para divertirnos, y en ese sentido, también el uso de aplicaciones en salud, también el uso de inteligencia artificial en la promoción y en la prevención de los temas de contagio, pues trajo a colación y le trajo al ciudadano en particular el hecho de que enterarse, proteger los datos personales, pero sobre todo contar con una autoridad robusta y respetada como es la superintendencia, era muy importante. Así es, señor superintendente. El delegado Nelson Remolina Angarita nos cuenta acerca del cumplimiento de los retos que se fijó la entidad en la protección de datos personales para el último año, así como el balance de resultados. Cordial saludo. Durante el último periodo, estos son los principales logros de la Delegatura para la Protección de Datos Personales. En primer lugar, aumentamos en un 25% nuestra capacidad de respuesta y atención a las solicitudes ciudadanas. De esta manera, mejoramos nuestra capacidad para velar por la protección de los derechos de todas las personas que acuden a la entidad. En segundo lugar, incrementamos en un 23% las sanciones por infracción a las normas de protección de datos, pues pasamos de 119 a 146 por un monto de 11.903 millones de pesos. En tercer lugar, también incrementamos en un 6% el número de visitas administrativas a las organizaciones para velar por la protección de los derechos de los ciudadanos. En cuarto lugar, creamos 4 nuevas guías para orientar a empresarios, empresas y emprendedores con miras a que toda actividad que realicen con tratamiento de datos la hagan correctamente. Estas guías giran en torno a 4 temas: propiedad horizontal y tratamiento de datos, las fotos como datos personales, los incidentes de seguridad y las transferencias internacionales de datos. Finalmente, logramos la implementación de un nuevo módulo en la plataforma virtual SIC Facilita sobre habeas data financiero para que los ciudadanos soliciten a las empresas la actualización de su historial crediticio o la supresión de los mismos y, en el caso de suplantación de identidad, la eliminación de esa data. En el último año logramos atender 5.538 quejas con una efectividad del 82%. Adicionalmente, queremos destacar que el tiempo de respuesta a esas solicitudes fue de 20 días, lo cual demuestra que SIC Facilita en habeas data es una herramienta útil, rápida y efectiva para la protección de los derechos de los ciudadanos. Estos son los principales retos de la Delegatura para el próximo año. En primer lugar, realizar capacitaciones y difusión pedagógica sobre el régimen de transición de la nueva ley sobre borrón y cuenta nueva que modifica la ley 1266 de 2008 sobre habeas data financiero y que representa el 90% de las solicitudes ciudadanas ante la entidad. Adicionalmente, modificar la circular única de la superintendencia para que haya una correcta implementación de esta nueva ley. En segundo lugar, y dado los resultados exitosos que ha tenido en medidas de seguridad, realizar un nuevo estudio de seguridad basado en la información del Registro Nacional de Base de Datos para establecer si las organizaciones están cumpliendo adecuadamente con su deber de proteger la información de los ciudadanos. En caso de no hacerlo, dar nuevas órdenes y velar por el cumplimiento de las mismas para garantizar en la práctica la seguridad de la información de todas las personas. En tercer lugar, implementar la etapa 2 del proyecto de inteligencia artificial en la atención de las quejas de los ciudadanos para ser más eficientes en esta materia. En cuarto lugar, culminar el proyecto de sandbox regulatorio sobre inteligencia artificial
y privacidades del diseño y por defecto en materia de comercio electrónico y marketing, para establecer si es necesario realizar ajustes a la regulación colombiana respecto del principio de privacidades del diseño en protección de datos personales. Finalmente, articular con la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional una estrategia para mitigar los casos de suplantación de identidad y combatir todas aquellas conductas irregulares que implican el tratamiento indebido de los datos de los ciudadanos. Muchísimas gracias al delegado Nelson Remolina Angarita y seguimos recibiendo preguntas de los colombianos, esta vez sobre el tema de datos. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Karen Asprilla, tengo una inquietud. ¿Por qué me llaman de una empresa de telefonía para decirme que yo tengo, digamos, un historial crediticio con ellos cuando yo no he tenido ningún tipo de convenio pues con esa empresa? Entonces, la inquietud que me genera es qué está pasando con mis datos si yo en ningún momento les he autorizado a ellos para tener un plan o algo así. Entonces, eso me genera a mí como que muchas dudas. Muchas gracias, Karen, por su pregunta. Es importante que conozca que quien llama debe tener una autorización suya, previa, expresa, informada para poderla contactar con fines de marketing. Usted como ciudadana tiene derecho a pedirle a esa empresa copia de dicha autorización y a que le informe cómo obtuvo sus datos. Para el efecto usted debe presentar un reclamo ante dicha empresa, la cual debe responderle dentro de los 15 días siguientes. En caso que no lo haga, o que la respuesta no sea satisfactoria, entonces puede presentar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio para iniciar la actuación administrativa correspondiente. Hacemos una pausa en este ejercicio de rendición de cuentas de la Superintendencia de Industria y Comercio, Diálogo con Colombia. Ya regresamos. En Bien Dateado nos conectamos con las regiones. Viajamos a Cali para conocer la reactivación de las industrias creativas y culturales, además de la recuperación del sector editorial y literario. Conoce con nosotros cómo se desarrolla la Feria Internacional del Libro de Cali. Tenemos historias con artistas, con colectivos culturales, bailarines, entre otros creadores. En Bien Dateado viajamos por las regiones y nos compenetramos con sus historias. Te esperamos desde el Boulevard del Río para contagiarte de la creatividad e identidad que expresa la capital vallecaucana. Nos vemos este jueves en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, aquí, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Cuando yo era niño, recoletaban, pescaban, mariscaban. Los nucas se encuentran con los colonos. A finales de los 90, pues vienen los paramilitares. ¿Qué hacen los nucas? Huir. Ya somos seminómadas. Ya no es como antes que andamos desnudos. Lo que hacen los nucas es resistir para que su cultura no muera, ¿no? Y recuerden que Colombia tiene cura. Frente al espejo, un programa de la Comisión de la Verdad. Insultan a los americanos. Queremos junta. ¡Viva el cabildo! ¡Abajo el mal gobierno! Este florero encendió el grito de nuestra independencia. Pero no todos querían liberarse de la corona española. En Bicentenario, anécdotas de voz a voz. Segunda temporada, muy pronto. Sí, el Palacio de San Carlos es un lugar muy sorprendente porque realmente, empezando por su arquitectura, es un edificio del siglo XVI, así que uno puede hacer un recorrido por la historia de Colombia desde un punto de vista arquitectónico, por una parte, y por otro lado también a partir de las colecciones que atesora. La primera transmisión de televisión que se hizo en Colombia se hizo desde el Palacio de San Carlos, porque el Palacio de San Carlos ha sido un lugar ligado al poder presidencial en Colombia. Es en esa Cancillería, es en ese Palacio de San Carlos donde se ha diseñado la política exterior de Colombia,
donde se ha diseñado el cómo conectarnos con el mundo. Cancillería de Colombia, 2 siglos de política exterior. Estreno, viernes 29 de octubre, 6 p.m. por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Regresamos a esta jornada de la Superintendencia de Industria y Comercio, Diálogo con Colombia. Les recordamos que en Twitter somos @SICSuper y en Facebook somos Superintendencia de Industria y Comercio Colombia. Los invitamos a unirse a nuestra conversación en redes sociales con el numeral Diálogo con Colombia. La importancia de la metrología legal y los reglamentos técnicos se ha hecho cada vez más evidente en el último año y la Superintendencia ha estado allí para garantizar que los consumidores tengamos medidas justas y productos más confiables. Doctor Barreto, ¿qué le han dicho los consumidores y empresarios en este último año en el que la entidad ha venido haciendo visitas a establecimientos de comercio para verificar el cumplimiento de la normativa en esta materia? Pues Bianca, afortunadamente la recepción mayoritariamente de la industria del comercio es muy positiva. Ellos también entienden que garantizando medidas, pesos justos, instrumentos calibrados, pero sobre todo también la entrega del producto en la cantidad especificada, pues también impacta positivamente en ellos. Nos hemos encontrado en muchas de las visitas que desafortunadamente los instrumentos descalibrados también impactan en que están entregando más producto por menor precio y en ese sentido, medidas justas son precios justos para ambas partes, tanto para el cliente o consumidor, así como para el empresario que está vendiendo y ofertando. Adicionalmente, se recibe también con mucha satisfacción la visita de las autoridades en el sentido de que es garantía que esté impuesto el sello amarillo de esta superintendencia en los instrumentos de medición con el fin de garantizar de que esos instrumentos están calibrados y no se está perdiendo dinero. El consumidor también lo recibe muy bien por cuanto hemos empezado a impactar positivamente en muchos sectores que aún merecen mucho trabajo por la construcción, por ejemplo, de los precios y determinar muchos de los regímenes. Uno de ellos es el tema de hidrocarburos, específicamente lo que tiene que ver con la gasolina en las estaciones de servicio, con los surtidores, con las pesas y medidas desde plazas de mercado, pequeños comercios hasta grandes superficies. Pero 2 temas muy importantes. En el marco de la pandemia, en una visita que hicimos a Corabastos con la señora vicepresidenta y los ministros de Comercio y Agricultura, recibimos denuncias de muchos de los empresarios de Corabastos señalando el aumento de los precios por los agroinsumos. Eso detonó en la apertura de una investigación masiva de 274 empresas en donde nos dimos cuenta que sí se estaba afectando esa cadena de abastecimiento y en donde así como nosotros como clientes y consumidores pagamos un precio más alto, también se estaba impactando negativamente en esos pequeños comerciantes que tenían que traer sus productos en un escenario sobre todo tan retador como fue la pandemia. Así que mayoritariamente una satisfacción de ver que se nos recibe como un aliado de la industria y el comercio, como un protector de los derechos de los consumidores, pero sobre todo con una pedagogía de la que metrología legal y reglamentos técnicos garantiza, además de pesos y medidas, productos seguros a través de los reglamentos, que es algo muy importante, por ejemplo, en cascos de motocicletas, en temas de vehículos, en temas de gasodomésticos. Así que creo que impactamos positivamente en toda la cadena productiva y de cara a la reactivación económica, esto también será muy importante. En materia de metrología se dice el sello amarillo cuida su bolsillo. Y qué mejor que escuchar a la gente. Precisamente vamos a ver el testimonio de comerciantes que recibieron la visita de la Superintendencia de Industria y Comercio. Me parece muy importante la visita porque ahí así pues se da confianza a los clientes. Les están garantizando a nuestros clientes que mantengamos la calidad y los productos en buen estado. Me parece muy bien porque eso ayuda a que el cliente cree como esa confianza de que el pesaje que se le está dando es real. Digamos que esto es muy satisfactorio porque incentiva el buen comercio, incentiva que las cosas se hagan de forma correcta y se lleve un control de esos procesos. Venían los ingenieros a revisar las básculas que estén pesando bien, que el cliente si pide 1 libra, que sea 1 libra, que no le haga falta. Saludamos al superintendente delegado de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, Juan Camilo Durán, quien profundizará sobre los logros en este frente para la entidad.
Buenos días. Desde la Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, tuvimos que realizar los ajustes metodológicos y en nuestras actividades para poder afrontar los retos de la pandemia del COVID-19, así como los diferentes asuntos de orden público que hemos vivido en los últimos tiempos. Así las cosas, hemos podido hacer nuestras funciones en 3 aspectos fundamentalmente. En primer lugar, la optimización de procesos y la reducción de tiempos con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Superintendencia de Industria y Comercio. En este sentido, desarrollamos 2 aplicativos para la gestión interna de procesos, uno en la fase de investigaciones preliminares y el segundo para la fase de actuaciones administrativas. Asimismo, logramos articular esfuerzos para trabajar en el sistema de administración de riesgos de la ventanilla única de comercio exterior, lo que redundará en una reducción de tiempo considerable en la aprobación de los registros de importación por parte de los importadores, pasando en algunos casos de 24 horas a tan solo 4 minutos. De igual forma, desarrollamos la versión 2.0 del Sistema de Información de Metrología Legal, SIMEL, una versión mucho más amigable con el ciudadano, pero que a la vez nos permitirá a nosotros como Autoridad Nacional de Metrología tener plena conciencia, capacidad y eficiencia frente a los instrumentos que se encuentran sujetos a control metrológico por parte de esta autoridad. De igual forma, desarrollamos el aplicativo SIC Calibra para el laboratorio de metrología, en donde podremos tener completa trazabilidad desde la solicitud de calibración de un instrumento hasta la entrega al cliente o usuario final. Frente a los temas de cobertura nacional, la Superintendencia, a través de esta delegatura, realizamos 1.129 visitas de control en los diferentes temas que verificamos nosotros y, con apoyo de los organismos autorizados de verificación metrológica, realizamos otras 23.689 visitas para un total de 24.818 visitas, lo que representa un aumento del 25% frente al año inmediatamente anterior. Asimismo, participamos en diferentes mesas de trabajo con los Ministerios de Minas y Energía y Salud y Protección Social para fortalecer los regímenes de control de precio en lo que tiene que ver con los hidrocarburos y los medicamentos. En este sentido, impusimos sanciones por más de 18.000 millones frente a los 15.000 millones de la vigencia inmediatamente anterior. Es de resaltar la suma impuesta en materia de precios de combustible por el orden de más de 1.000 millones de pesos frente a los 38 millones que habíamos impuesto en la vigencia inmediatamente anterior. Frente a los retos para el 2022, es importante que fortalezcamos y sigamos trabajando los temas de divulgación de nuestros diferentes asuntos, metrología legal, reglamentos técnicos, precios y evaluadores, para que todos los ciudadanos y consumidores conozcan sus derechos y obligaciones frente a estas materias. De igual forma, trabajaremos en el sistema de administración de riesgos frente a la ventanilla única de comercio exterior para garantizar una mayor cobertura de este sistema automático que representará una reducción en los tiempos para todos los empresarios. Finalmente, trabajaremos fuertemente en el régimen de hidrocarburos, en la inspección, vigilancia y control, particularmente en las zonas de frontera. En materia de metrología legal, hemos recibido testimonios de ciudadanos que se han acercado a la entidad a hacer valer sus derechos como consumidores. Veamos a continuación el testimonio de la ciudadana Holanda Rodríguez. Yo en días pasados fui a comprar un queso donde pues necesitaba 22 tajadas de queso y resulta que allá cuando yo compro, voy al centro comercial, lo compro, hay una promoción y vienen 30 tajadas, vengo, hago mi sándwich y me doy cuenta que hay solo 19. La verdad, yo tomé eso como que de humanos es equivocarnos, pero el día siguiente volví a la tienda, a esa misma tienda, y lo compré con tal sorpresa que me salieron 22 tajadas. Yo acudo a la Superintendencia de Industria y Comercio, realmente ellos me atendieron muy bien, se dieron cuenta del caso y la verdad con muy buenos resultados. Yo les invito a que no nos quedemos callados, a que denunciemos, porque realmente a veces uno compra las onces de los niños y uno no se da cuenta y por tal razón es que uno tampoco denuncia.
Hablando de propiedad industrial, es innegable que la creatividad e ingenio de nuestro país nos ponen en un lugar privilegiado en materia de competitividad. Pero además, gracias a la Superintendencia de Industria y Comercio, este activo que es nuestro ingenio, cuenta con herramientas eficientes que facilitan el registro de invenciones, diseños y marcas, entre otros. Señor Superintendente, hablemos de la Delegatura de Propiedad Industrial y de cómo a través del cumplimiento de sus funciones ayuda al crecimiento económico de nuestro país. Así es, Bianca, esta delegatura tiene una actividad muy importante por cuanto es la autoridad registral de la propiedad industrial. Ahí están las marcas, los diseños, las patentes de invención. Esto impacta positivamente en el nivel de competitividad de un país. Mucho se habla de cómo se han desarrollado los países y mucho de ello tiene que ver con una discusión de propiedad industrial, principalmente asociado al tema de patentes. Si se tiene una autoridad de registro de las patentes que acompaña en ese examen de patentabilidad, que además de eso provee capacitación, pero que tiene una capacidad de hacerlo absolutamente 100% virtual, con certidumbre en el costo y con certidumbre en el tiempo, impactamos positivamente en que empresarios, comerciantes, centros de investigación, universidades e industrias se interesen por el tema de la propiedad industrial. Afortunadamente, en estos últimos 3 años hemos obtenido los récords históricos, por ejemplo, en el registro de patentes nacionales, principalmente en lo que tiene que ver con empresas de hidrocarburos, el sector salud y los centros de investigación de las universidades. No hay ningún otro termómetro para hablar de que un país sea competitivo que la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Adicionalmente, hemos buscado privilegiar, por supuesto, la realidad del ecosistema empresarial colombiano. Más del 85% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas empresas. Así que tener unas tarifas y unas tasas reguladas que sean amigables, asequibles, pero además de eso que privilegien, que si se hace a través de un mecanismo virtual den descuentos, es darle también la mano a todo lo que tiene que ver con los empresarios colombianos. El 100% de las actuaciones son virtuales y eso también permitió, para este último periodo tan retador del 2020-2021, que nunca detuviéramos nuestro trabajo. Adicionalmente, hemos sido considerados como una de las oficinas modelos, no solamente en la región por la Comunidad Andina de Naciones, sino a nivel global por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en donde siempre hemos estado considerados para tener una de esas oficinas regionales en Colombia. Así que en un flujo de trabajo de más de 50.000 marcas al año, creo que la oficina ha respondido bien y es una autoridad que es absolutamente registral. Así que al no imponer sanciones, acompañar a los empresarios, pero además de eso ser el mejor termómetro de competitividad, cumple sus propósitos y es importante también influir, por ejemplo, en programas como la equidad de género, buscando promover marcas de mujeres empresarias, con el proceso de consolidación y estabilización del acuerdo de paz, pudiéndole proveer a los reinsertados y excombatientes una mano amiga para que registren sus proyectos productivos que también tienen que ver con marcas, y como lo veíamos en la primera parte de esta rendición de cuentas, en marcas tan importantes y tan reconocidas como Panadería Susi, Don Evaristo Piedradita, las marcas de la empresaria Daniela Moscarella, que al final del día son un activo importante, por no decir de la esencia de sus negocios. Saludamos a la delegada María José Lamus, quien nos cuenta su balance sobre las metas alcanzadas este año en materia de propiedad industrial para la Superintendencia de Industria y Comercio. Muy buenos días. En este diálogo con la ciudadanía queremos contarles cuáles son los avances en materia de propiedad industrial en la Superintendencia de Industria y Comercio. Durante este periodo, en materia de nuevas creaciones, recibimos 2.183 solicitudes de patente de invención, 171 patentes de modelo de utilidad y 843 diseños industriales. ¿Qué resolvimos? Resolvimos 1.997 patentes de invención, 239 fueron a nuestros nacionales, es decir, el 18% de las patentes concedidas por nuestra oficina son de nacionales colombianos, y 787 diseños industriales que representan también un incremento del 9% en los diseños industriales. En materia de signos distintivos, queremos contarles con orgullo que el 2020 fue el mejor año en la historia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Recibimos 54.000 solicitudes de registro y resolvimos 52.000. Resolvimos 748 acciones de cancelación e inscribimos en el registro de la propiedad industrial 25.000 afectaciones. El tiempo promedio de decisión de los asuntos en materia de marcas estuvo en 6.9 meses con y sin oposición, lo cual representa una disminución importantísima frente al periodo inmediatamente anterior, que estaba cerca de los 9 meses. En materia de denominaciones de origen, durante este periodo se hizo el reconocimiento de 4 denominaciones de origen para el Gobierno de la República de Perú. Ahora bien, en la función desarrollada por los Centros de Apoyo a la Tecnología e Innovación CATI,
cuya función principal es promover el uso estratégico de la propiedad industrial y divulgar la información contenida en los documentos de patentes, realizamos 8.591 orientación especializada, 515 búsquedas tecnológicas y 296 programas de PI para emprendedores, llegando a más de 8.000 personas en nuestros programas. La propiedad industrial durante la pandemia. A pesar de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, la Superintendencia de Industria y Comercio en sus funciones registrales mantuvo el 100% de las funciones misionales, es decir, durante la pandemia el 100% de los funcionarios trabajaron desde su casa, lo cual generó un incremento del 116% en los oficios y de cerca del 10% en las resoluciones que se expidieron por parte de la delegatura. En la Delegatura para la Propiedad Industrial nos hemos propuesto 5 retos para el año que viene. El primero es fortalecer los sistemas de información tecnológica que derivan la prestación del servicio del SIPI. El segundo es mantener el apoyo a los MIPYMES, a los jóvenes entre 18 y 28 y promover el uso del sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. Además, garantizar y certificar el sistema de estadísticas en materia de patentes junto con el DANE. Adicionalmente, queremos modernizar el sistema de diseños industriales para acercar aún más el sistema de diseños industriales a los regímenes internacionales. Todos logros muy impresionantes por parte de la Delegatura de Propiedad Industrial, que es una autoridad absolutamente registral. Pero nada haríamos si la Delegatura fuera eficiente y ágil en la concesión de marcas, patentes, diseños y modelos de utilidad, si de alguna parte tampoco nos articulamos con la rama judicial. Y en este sentido, y cuando se habla tanto de justicia virtual y justicia digital, es muy satisfactorio mencionar que hemos logrado la interoperabilidad de nuestro sistema de la propiedad industrial con la sección primera del Honorable Consejo de Estado, que quienes decide al final del día aquello que se recurre en la Superintendencia de Industria y Comercio. De esta manera, y trabajando articulada y armoniosamente con la rama judicial, podemos también garantizar que los empresarios tengan tiempos menores de respuesta judicial a través de nuestras cortes. En ese sentido, y con los plazos que mencionaba la señora superintendente delegada, pues es importante también trabajar de la mano de los magistrados, con quienes en estos 3 años y medio hemos encontrado una importante coincidencia en el hecho de que garantizar justicia especializada en materia de marcas y patentes también es un reto por venir. Es así como en un trabajo de 3 años que ya se complementó en este 2020-2021, logramos la interoperabilidad exitosa entre la sección primera del Consejo de Estado, la Delegatura de Propiedad Industrial y por ende, esperando en la próxima rendición de cuentas mostrar mayor eficiencia, lograr que los ciudadanos que deciden recurrir a la honorable justicia colombiana puedan también encontrar sentencias rápidamente gracias al trabajo mancomunado en lo que tiene que ver con la información entre esta autoridad de registro y en lo que tiene que ver con las autoridades judiciales. Así es, señor superintendente. El registro de marcas es un tema clave dentro de la propiedad industrial y hace parte de la siguiente pregunta que nos envía un ciudadano en Bogotá. Mi nombre es Norbey Castillo, de la ciudad de Bogotá. Yo no he registrado la marca de mi ferretería, quisiera saber cómo debo hacerlo. Don Norbey, muy buenos días. Para tener la información de cómo registrar su marca, usted puede acceder a la información que tenemos dispuesto para ello en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero adicionalmente, usted puede agendar una cita de orientación especializada en la que le informaremos el paso a paso para registrar su marca y por obtener la orientación especializada tiene un descuento del 25%. Por ello, lo invitamos a consultar la información en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Muchísimas gracias a la doctora María José. Ahora, de conformidad con el ordenamiento jurídico, damos paso a la intervención de la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio. Buenos días. La Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio es una dependencia del nivel directivo de la organización encargada de evaluar la eficiencia, la eficacia y la economía de la gestión organizacional. Dentro de los aspectos a resaltar sobre la gestión de la Oficina de Control Interno en el periodo objeto de esta auditoría, encontramos el diseño y ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna basada en riesgos, que consiste en la priorización técnica de auditorías teniendo en cuenta criterios como importancia estratégica del proceso, metas asociadas al Plan Nacional de Desarrollo, asignación presupuestal y riesgo inherente del proceso. En la vigencia 2020 se ejecutaron 13 auditorías internas.
En lo corrido de la vigencia 2021 hemos desarrollado 12 auditorías y 4 se encuentran en etapa de ejecución. El resultado de estas auditorías, de la evaluación a la gestión institucional, de la evaluación al uso eficiente de los recursos públicos, generó algunas oportunidades de mejora por parte de los procesos, las cuales se encuentran consignados en planes de mejoramiento que la Oficina de Control Interno realiza seguimiento periódico para verificar el cumplimiento de las acciones de mejora. Los informes de auditoría, así como los seguimientos a los planes de mejoramiento, se encuentran disponibles para la consulta de los ciudadanos y de los órganos de control en nuestra página web www.sic.gov.co, enlace Control Interno. La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su mandato constitucional y legal, debe tener una relación de coordinación y de articulación con los entes de control externo, específicamente la Contraloría General de la República. En cumplimiento de esta función, el aspecto más significativo a resaltar consiste en la evaluación de la efectividad sobre las acciones de mejora de los planes de mejoramiento producto de las auditorías 2013 a 2019. La Oficina de Control Interno, después de un trabajo de auditoría, pudo concluir que las acciones de mejora fueron cumplidas y efectivas en un 86%, es decir, que las causas de los hallazgos fueron subsanadas y que los hechos por los cuales se levantaron estos hallazgos no volvieron a ocurrir en vigencias posteriores. Actualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con un plan de mejoramiento depurado que consigna los hallazgos de la vigencia 2020 y en el cual la Oficina de Control Interno realiza seguimiento permanente al cumplimiento de estos compromisos. Es importante también que la ciudadanía conozca que la Oficina de Control Interno realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales de la SIC. En este periodo hemos hecho evaluación al cumplimiento sobre normas de austeridad y eficiencia en el gasto público, al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a la respuesta oportuna de peticiones, quejas y reclamos presentados por la ciudadanía y también aspectos relacionados con el sistema de información y gestión del empleo público. Todos estos informes también ustedes los pueden consultar en nuestra página web. Finalmente, la OCI, en cumplimiento de su rol de enfoque hacia la prevención, ha desarrollado actividades de fomento de la cultura del control, a través de sensibilización a funcionarios y contratistas en temas de control interno, gestión de riesgo, transparencia y prevención de la corrupción. Hacemos una pausa en este diálogo con Colombia y cuando regresemos hablaremos de la protección de los derechos de los consumidores y de la gestión internacional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya regresamos. En Bien Dateado nos conectamos con las regiones. Viajamos a Cali para conocer la reactivación de las industrias creativas y culturales, además de la recuperación del sector editorial y literario. Conoce con nosotros cómo se desarrolla la Feria Internacional del Libro de Cali. Tenemos historias con artistas, con colectivos culturales, bailarines, entre otros creadores. En Bien Dateado viajamos por las regiones y nos compenetramos con sus historias. Te esperamos desde el Boulevard del Río para contagiarte de la creatividad e identidad que expresa la capital vallecaucana. Nos vemos este jueves en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, aquí, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Insultan a los americanos. Queremos junta. ¡Viva el Cabildo! ¡Abajo el mal gobierno! Este florero encendió el grito de nuestra independencia. Pero no todos querían liberarse de la corona española. En Bicentenario, anécdotas de voz a voz. Segunda temporada, muy pronto. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. La autonomía universitaria, los derechos humanos o una educación de calidad, pública, con garantías para todas las personas, son las peticiones que los estudiantes han hecho a lo largo de un siglo. Este programa ofrece un panorama de los últimos 50 años, sus luchas y reivindicaciones. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Viernes 29 de octubre, 4:30 de la tarde.
Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Después de 200 años, las mujeres en Colombia siguen haciendo historia. Descubra la vida de Jimena Hoyos, fotógrafa y animalista, pionera por retratar y proteger miles de perros callejeros en Colombia. En la casa quedamos mi hermano, mi mamá y yo, y 3 pastores alemanes y un perro salchicha. Ellos fueron los que me criaron. Yo llegué a conocer como el lenguaje de los animales antes que el de los humanos. 200 años de mujeres pioneras. Viernes 29 de octubre, 8 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Regresamos a la rendición de cuentas de la Superintendencia de Industria y Comercio, Diálogo con Colombia. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Parque Mundo Aventura en la ciudad de Bogotá. Nos pueden ver a través del canal institucional y a través de la página web www.sic.gov.co. Los invitamos a unirse a nuestra conversación en redes sociales con el numeral Diálogo con Colombia. Uno de los sectores de mayor dinamismo en esta fase de recuperación económica es el del turismo. Aún son varios los desafíos que se deben resolver en la protección del consumidor y para los que la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido trabajando de la mano de la Superintendencia de Transporte. Para hablar de este trabajo nos acompaña el ex superintendente de Transporte y ahora viceministro Camilo Pavón. Con la Superintendencia de Industria lo que hemos producido son unos documentos de preguntas frecuentes que lo pueden descargar de nuestras 2 páginas web y ahí pueden encontrar esa información de a qué sí tienen derecho y a qué no. Lo segundo, nos hemos articulado para capacitaciones y sensibilizaciones, entre otras como parte de la Ruta de Protección del Consumidor. La Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Industria están en ese mismo lugar y cuando llegan personas preguntando y haciendo consultas sobre transporte aéreo, pues están las 2 entidades en estas casas y en la Ruta de Protección del Consumidor atendiendo y orientando a los usuarios. Y por último, brindando garantías jurídicas cuando ya hay una vulneración. Como mencionábamos, está la acción jurisdiccional en la Superintendencia de Industria y Comercio, como también las quejas y las investigaciones que adelantaría la Superintendencia de Transporte. Muchísimas gracias al doctor Pavón por acompañarnos en el día de hoy en esta rendición de cuentas. Consumidores somos todos. ¿Qué otras acciones se han adelantado en este último año en la protección de nuestros derechos, señor superintendente? Bianca, así como lo menciona el señor viceministro, tareas de articulación con otras autoridades. Es muy importante destacar también que de cara al inicio nuevamente del tráfico y del transporte aéreo, a la reactivación económica, las facultades de inspección, vigilancia y control en materia de transporte aéreo, sobre todo, son de la Superintendencia de Transporte. Entonces es importante señalarle a los consumidores que cuando tengan quejas o reclamos en este ámbito deben acudir a la Superintendencia de Transporte. Si por el contrario deciden presentar una demanda, para ello ya pueden acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero también entonces es un deber nuestro ser consumidores y clientes informados, sobre todo cuando se presentan altas tasas de reclamación por este sentido. Y como lo mencionaba el señor viceministro, la Superintendencia actúa en la protección del consumidor por 2 vías. De una parte, a través de nuestra Delegatura de Protección al Consumidor, que es la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, y a través de la Red Nacional de Protección al Consumidor, en donde nos sentamos con diferentes actores, la Superintendencia de Transporte, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia Nacional de Salud, la CRC, y en donde en coordinación de la Superintendencia de Industria y Comercio atendemos ciudadanos en tiempo real para orientarlos y acompañarlos. En materia turista hemos implementado también una estrategia EPA a través de la Red Nacional de Protección al Consumidor, de ir directamente a los establecimientos turísticos con el fin de enseñarle a los empresarios respecto de sus obligaciones y de orientar a los usuarios a través de esta estrategia sobre sus derechos. Así que hay herramientas en el terreno, herramientas tecnológicas, coordinación administrativa y mucho de lo que la señora delegada nos presentará.
Así es, señor superintendente. Para hablar sobre otros logros en este frente, saludamos a la delegada María Carolina Corcione Morales. Buenos días. La Delegatura para la Protección del Consumidor, con todas las lecciones que trajo la pandemia durante el primer semestre de 2020, pudo implementar estrategias que le permitieron mejorar sus actuaciones de inspección, vigilancia y control para proteger a los consumidores en el país. Es así que en este periodo impusimos 395 sanciones que superan los 27.200 millones de pesos. Adicionalmente, impartimos 208 órdenes para evitar que se causen perjuicios a los consumidores y realizamos alrededor de 200 visitas de inspección a lo largo y ancho del país. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la pandemia trajo un auge del comercio electrónico, del contacto con las redes sociales, de la aparición de nuevas figuras que comunican y motivan a los consumidores a tomar decisiones de consumo, evidenciamos que los influenciadores se volvieron una figura relevante en todo el mercado de la comunicación comercial. Es así que diseñamos una guía de buenas prácticas para la publicidad a través de influenciadores, para todos los actores que participan en la construcción de este mensaje publicitario, para orientarlos en el cumplimiento de las normas vigentes y para orientar también a los consumidores que identifiquen claramente qué es publicidad y no vean truncadas sus intereses cuando toman decisiones para adquirir bienes y servicios. Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Protección del Consumidor, recibió nuevas competencias en materia de protección al consumidor turista. Es así que en ese sector impartimos 799 órdenes a distintos prestadores de servicios turísticos en Cartagena, Barranquilla, San Andrés, y continuaremos haciendo este trabajo para que se formalicen y lo hagan de manera legal, actualizando su información en el Registro Nacional de Turismo o inscribiéndose en el Registro Nacional de Turismo. Ahora, el comercio electrónico, como lo he mencionado, pues ha ido creciendo rápidamente y más con las situaciones que hemos vivido, con el contexto de la pandemia. Y cuando viene el comercio electrónico para comprar distintos bienes y servicios, no solamente aquellos de lujo, sino aquellos que necesitamos diariamente, el comercio electrónico también abre las puertas a que lleguen productos inseguros o defectuosos al mercado. Y la Superintendencia de Industria y Comercio necesita aliados para encontrar estos productos defectuosos en donde se encuentren en el comercio electrónico. De allí que empezáramos a tener conversaciones con las plataformas de comercio electrónico más relevantes en el mercado colombiano y en este momento ya podemos decir que tenemos el primer convenio con Mercado Libre para trabajar en este frente común de la seguridad de productos de consumo. Por último, en materia de servicios de telecomunicaciones, servicios postales, televisión por suscripción y televisión comunitaria, continuamos trabajando en este modelo de vigilancia preventiva que implementamos hace un par de años. Este modelo ha sido exitoso porque ha brindado educación a los prestadores, a los consumidores, buscando soluciones al primer contacto. Y en lo corrido de este periodo tuvimos 3 ferias de servicios en donde los consumidores pudieron contactar directamente a los prestadores para buscar esas soluciones y no tener que desgastarse ellos, desgastar a los prestadores y a la administración cuando el problema se podría solucionar allí mismo. Los retos que vienen para la Delegatura para la Protección del Consumidor estarán enfocados en educar al consumidor del comercio electrónico y educar también a los proveedores de bienes y servicios a través del comercio electrónico para que cumplan cabalmente sus obligaciones y respeten los derechos. Adicionalmente, continuaremos trabajando en el modelo de vigilancia preventiva en el sector de las telecomunicaciones, postales, televisión por suscripción y televisión comunitaria para buscar que se reduzcan las denuncias de estos consumidores que no hayan una solución al primer contacto. Igualmente seguiremos trabajando en el fortalecimiento del sector turismo, buscando la formalización de los prestadores y el respeto de los derechos de los consumidores turistas. Por último, uno de los grandes retos que tiene la Delegatura es asumir la presidencia de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA, en donde tendremos la responsabilidad de trazar la hoja de ruta en materia de seguridad de producto en la región. Muchísimas gracias, doctora Corcione. Tenemos una pregunta de un ciudadano desde Cali sobre la protección de sus derechos como consumidor. Me llamo Luis Candamil, de aquí de Tuluá Valle. Compré un televisor que me salió defectuoso y me están ofreciendo un bono que vale mucho menos de lo que vale el televisor hoy en día. Y quiero saber qué puedo hacer sobre esta situación. Luis, muchas gracias por la pregunta. Cuando un consumidor hace efectiva la garantía, es decir, le pide al empresario
que responda por la calidad del televisor, como es su caso, y el empresario ofrece la devolución del dinero. Lo que debe devolver es el dinero, no bonos, no puntos, no otros sistemas que se ofrezcan al consumidor. Debe devolver el dinero, y el dinero equivalente al valor del producto que adquirió. No puede ser un valor inferior como plantea en su caso. Continuando con el recorrido por las delegaturas que hacen parte de esta entidad, vamos a hablar ahora de asuntos jurisdiccionales. Superintendente, esta delegatura atiende las demandas en temas de consumidor, competencia desleal y propiedad industrial. ¿Qué se puede destacar de lo realizado en este último año y sobre todo lo relacionado con la justicia virtual en la que hoy la entidad es referente nacional e internacional? Así es, Bianca, tenemos el gran honor de administrar justicia en una autoridad administrativa como es la Superintendencia, justicia prevención, es decir, los ciudadanos y empresarios pueden optar por ir a la justicia ordinaria o a la especializada en la Superintendencia y con unos tiempos mucho más reducidos poder acceder a una sentencia que satisfaga sus derechos. En ese sentido, muchas de las mejoras que hemos implementado tienen que ver con herramientas tecnológicas, básicamente la implementación de una justicia 100% virtual en una autoridad como la Superintendencia de Industria y Comercio, relatoría, secretaría y audiencias virtuales en donde pudimos celebrar más de 8.000 y tuvimos la asistencia de más del 90%. Así que esto es una realidad, un trabajo constante, pero sobre todo una deuda histórica en donde ya una superintendencia ha cumplido con tener una justicia 100% virtual, sobre todo en funciones tan especializadas como tú anotas, protección del consumidor, competencia desleal y registro de la propiedad industrial. Saludamos a la delegada Carolina Estrella, quien nos cuenta sobre los avances en materia de atención a demandas y los retos alcanzados en este último año. Gracias, doctor Barreto y Bianca. Buenos días a la audiencia que nos acompaña en esta rendición de cuentas. La delegatura consolidó un sistema de expediente digital alojado en el sistema de trámites de la entidad. En consecuencia, las actuaciones, tales como demandas, solicitudes de medidas cautelares y pruebas extraprocesales, se han presentado de manera 100% virtual. Este sistema permite que todos los usuarios de nuestro servicio de administración de justicia, como abogados, partes e incluso los colaboradores de la delegatura, puedan tener acceso al expediente de manera remota, siguiendo también cada una de las actuaciones de manera 100% virtual y en tiempo real. De igual manera, en este periodo de tiempo se ha adelantado la arquitectura del proyecto de expediente virtual y del sistema Sajur.0. Estas herramientas permiten hacerle frente a las necesidades que se van evidenciando con la implementación de la justicia virtual. Entre las bondades de este sistema está el poder mejorar la interoperabilidad con nuestro superior jerárquico. Estas herramientas le ofrecen a la ciudadanía mayor agilidad, eficiencia y calidad en el trámite de sus procesos, sobre todo haciéndole frente al incremento de demandas en más de un 29%. Se han presentado un total de 68.111 demandas en el marco de la acción de protección al consumidor y se han terminado un total de 23.074 procesos. A su vez, en competencia desleal y propiedad industrial se han presentado 334 demandas y 270 medidas cautelares y han finalizado 343 procesos. Todo lo anterior de forma 100% virtual. También se han realizado 8.423 audiencias virtuales con un porcentaje de asistencia del 97,6%. Hemos desarrollado la herramienta tecnológica de relatoría. Esta herramienta permite a los usuarios de los servicios de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales tener acceso a la doctrina que se ha plasmado en las distintas decisiones de esta delegatura. Esto, sin duda alguna, constituye un ejemplo de gestión del conocimiento a la vez que permite la seguridad jurídica. En este periodo de tiempo se han subido a este sistema 339 decisiones. Los usuarios tienen acceso a esta herramienta a través de un buscador que tiene elementos de inteligencia artificial, lo cual permite búsquedas más eficientes y precisas. Uno de los retos para la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales es continuar con la prestación del servicio de administrar justicia de una manera ágil, eficiente y sobre todo con altos estándares de calidad.
De igual manera, constituye un reto seguir consolidando el sistema de expediente virtual, ello con el fin de darle solución a las distintas necesidades que se evidencian con la implementación de este sistema y principalmente generar la interoperabilidad con la rama judicial del poder público. Sobre este tema recibimos una inquietud que será atendida por la delegada Estrella. Hola, soy Janet Cuellar, soy de la ciudad de Bogotá y quisiera saber si tengo un problema con algún almacén de cadena o alguna línea de supermercado, puedo poner alguna demanda y si necesito algún abogado. Importante pregunta, Genedit. Para ejercer la acción de protección al consumidor, cuando las pretensiones no superan los 36 millones de pesos, se puede acceder al trámite sin necesidad de estar representado por un abogado. Para efectos de tener conocimiento de cómo tramitar el proceso, se puede encontrar en la página de la SIC un protocolo que permite entender cuáles son los pasos para poder tramitar y llevar a éxito el proceso. Para ahondar en el tema de la labor de la superintendencia en la orientación de los ciudadanos como consumidores, el director de la Red Nacional de Protección al Consumidor, Juan Felipe Barrera, se une a esta jornada para contarnos los logros y retos de esta iniciativa. Muy buenos días para todos los que participan en esta rendición de cuentas. La Red Nacional de Protección al Consumidor, a través de sus estrategias misionales, Casas y Rutas del Consumidor y la Estrategia de Promoción, Prevención y Articulación EPA, ha atendido durante la presente vigencia 207.825 personas y hemos realizado 27.564 divulgaciones a pequeños comerciantes y tenderos. Asimismo, hemos visitado 19 departamentos, 361 municipios, de los cuales 58 fueron municipios que visitamos por primera vez con la Ruta del Consumidor. Para lograr toda esta cobertura y debido a las contingencias ocasionadas por la pandemia del COVID-19, las rutas y las casas del consumidor se han acomodado a un modelo mixto de atención, en donde atendemos presencialmente a aquellos consumidores que quieran acercarse a las rutas o a las casas con todos los protocolos de bioseguridad, pero también tenemos un canal de atención virtual que por medio de una videollamada los consumidores pueden comunicarse directamente con un funcionario de la superintendencia. Para nosotros es un motivo de orgullo contarle a la ciudadanía que a pesar de las contingencias ocasionadas por el COVID-19 y por temas de orden público, no hemos parado de atender en las rutas y en las casas del consumidor. De hecho, logramos abrir una nueva casa del consumidor en el municipio de Chía, en Cundinamarca. Para la presente vigencia establecimos un plan de seguimiento a aquellos establecimientos comerciales que visitamos por medio de la estrategia EPA, no solo para difundir la norma, sino para verificar que aquellas inconsistencias que encontramos en la primera visita hayan sido corregidas. A aquellos comerciantes que han cumplido con las recomendaciones les hemos entregado un certificado de buenas prácticas. A la fecha, la Superintendencia de Industria y Comercio ha entregado 858 certificados. El objetivo principal de la Red Nacional de Protección al Consumidor es difundir los derechos y los deberes de los consumidores en todas las regiones del país. Es por esto que hemos asumido un nuevo reto, el cual hemos llamado Pacto por la Región Amazónica, donde esperamos visitar los departamentos de Vaupés, Guainía y Bichada, entre otros, con la Ruta del Consumidor. También esperamos ampliar la oferta institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la apertura de una nueva Casa Regional del Consumidor en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. Finalmente, tenemos un gran reto con la estrategia EPA, aumentar su cobertura, no solo en las ciudades donde tenemos presencia con las casas regionales, sino también en sus áreas metropolitanas. Hacemos una pausa y ya regresamos con este diálogo con Colombia. En Bien Dateado nos conectamos con las regiones. Viajamos a Cali para conocer la reactivación de las industrias creativas y culturales, además de la recuperación del sector editorial y literario. Conoce con nosotros cómo se desarrolla la Feria Internacional del Libro de Cali. Tenemos historias con artistas, con colectivos culturales, bailarines, entre otros creadores. En Bien Dateado viajamos por las regiones y nos compenetramos con sus historias. Te esperamos desde el Boulevard del Río para contagiarte de la creatividad e identidad que expresa la capital vallecaucana. Nos vemos este jueves en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, aquí, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.
Cuando yo era niño, recolectaban, pescaban, mariscaban. Los NUCAD se encuentran con los colonos. A finales de los 90, pues vienen los paramilitares. ¿Qué hacen los NUCAD? Huir. Ya somos seminómadas. Ya no es como antes que andamos desnudos. Lo que hacen los NUCAD es resistir para que su cultura no muera, ¿no? Y recuerden que Colombia tiene cura. Frente al espejo, un programa de la Comisión de la Verdad. Las cajas de compensación familiar están presentes para apoyar a los colombianos. En caso de desempleo, ¿también otorgan algún subsidio? Si el trabajador pierde su empleo, las cajas de compensación también podrán ayudar. ¿Y cuáles son los servicios que ofrecen las cajas de compensación? Las cajas de compensación ofrecen diversos servicios sociales para el trabajador y su familia. Entérese de mucho más en Asuntos de Familia, cápsulas informativas de la Superintendencia del Subsidio Familiar, sábados a las 10:27 de la mañana, por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Sí, el Palacio de San Carlos es un lugar muy sorprendente porque realmente, empezando por su arquitectura, es un edificio del siglo XVI, así que uno puede hacer un recorrido por la historia de Colombia desde un punto de vista arquitectónico, por una parte, y por otro lado también a partir de las colecciones que atesora. La primera transmisión de televisión que se hizo en Colombia se hizo desde el Palacio de San Carlos, porque el Palacio de San Carlos ha sido un lugar ligado al poder presidencial en Colombia. Es en esa Cancillería, es en ese Palacio de San Carlos donde se ha diseñado la política exterior de Colombia, donde se ha diseñado el cómo conectarnos con el mundo. Cancillería de Colombia, 2 siglos de política exterior. Estreno, viernes 29 de octubre, 6 p.m. por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Estamos de regreso en la rendición de cuentas de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los invitamos a unirse a nuestra conversación en redes sociales con el numeral Diálogo con Colombia. Una de las labores de la Superintendencia es representar a Colombia en los distintos escenarios internacionales, en aquellos temas que son de su competencia. Esto para generar lazos de cooperación y compartir buenas prácticas en el desarrollo de su gestión. Para hablar del balance en este frente tenemos a la jefe de Asuntos Internacionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, Cristina Rodríguez. Cristina, bienvenida. Muy buenos días, Bianca y señor superintendente. Efectivamente, en materia de protección al consumidor hemos tenido una participación muy activa. Desde que entregamos la presidencia de la Red Internacional de Consumidor ISPEN, hemos venido liderando los principales espacios de discusión, en especial el grupo de trabajo sobre COVID-19, el cual discute las principales problemáticas de protección al consumidor antes y después de la pandemia. Asimismo, hemos podido coordinar grandes campañas con un impacto internacional, como lo fue la campaña contra el fraude en proclamas ambientales. La OCDE tampoco es una organización ajena a toda esta labor que hemos adelantado ya desde hace varios años. Es por esto que tuvimos el gran honor de poder diseñar la identidad visual de la Conferencia Internacional de Consumidor, que contó con cerca de 30 jurisdicciones distintas. Obviamente, como resultado de todos estos logros, hemos logrado ser nominados a miembros del Buró del Comité de Políticas de Consumidor y del Grupo de Trabajo de Seguridad de Producto. Otra organización que me parece importante resaltar es la UNCTAD. En este marco, la Superintendencia lideró el Grupo de Trabajo de Seguridad de Producto y gracias a su liderazgo se logró aprobar la recomendación contra el comercio internacional de productos inseguros ante esta conferencia. Finalmente, y como lo mencionaba la delegada Corcione, a partir de noviembre de este año asumiremos la presidencia de la Red de Consumo, Seguro y Salud de la OEA, administrando también el sistema de alertas rápidas CIAR. Muchas gracias, doctora Cristina. Así es, OCDE, CAN, ISPEN
y Naciones Unidas, un amplio espectro de la participación de protección del consumidor y un liderazgo que usted junto con su equipo y su oficina han logrado hacer posicionar cada vez más, ya que somos miembros de pleno derecho de la OCDE y potencialmente recibiremos prontamente la presidencia de la Red de Consumo Seguro de la OEA. Pero tal vez una de las funciones más importantes y que también tiene un impacto global internacional, regional y multilateral es la protección de la libre competencia. Por favor, cuéntenos cuáles han sido los avances de su oficina en este ámbito. Muchas gracias, superintendente. Efectivamente, en materia de protección de la competencia tampoco somos ajenos a toda la labor que hemos adelantado. La Red Internacional de Competencia, ICN, ha sido una de nuestras prioridades, teniendo el gran honor que por segundo año consecutivo somos los copresidentes del Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia junto con Hong Kong y Noruega. Asimismo, hemos tenido el gran honor de ser miembros del grupo directivo de dicha red. Este escenario nos permite estar sentados con los principales representantes de las autoridades de protección de la competencia a nivel mundial. Aquí este escenario, obviamente la OCDE tampoco es ajena, por cuanto por primera vez Colombia es miembro del Buró de Competencia, del Comité de Competencia. Esta gran labor que hemos adelantado nos ha permitido precisamente verificar toda la labor futura que adelantará la organización en la materia. Finalmente quisiera resaltar también el tema de la comunidad andina. La SIC ha sido muy pionera en entender la necesidad de contar con un régimen de competencia andino que responda a las realidades del mercado. Es así como lideró la actualización de la decisión 608, logrando así que los países andinos también cuenten con un régimen de competencia regional acorde a las realidades de hoy en día. ICN, OCDE, UNCTAD, CAN y yo quiero aprovechar también para comentar que es la primera vez que tenemos un asiento en el Buró de Competencia, lo cual es muy importante en el marco de la OCDE, un asiento que me honra mucho detentar a título personal en esa organización y como usted anota, también pioneros y a la vanguardia estamos haciendo las mejoras regulatorias en el derecho comunitario andino, como es la decisión 608 de competencia, que presenta una problemática respecto de nuestra posición frente a la OCDE, el ámbito y el desarrollo y la madurez que ha tenido esta autoridad en materia de competencia y que desafortunadamente no corresponde con el régimen comunitario andino, en donde esperamos de la mano de nuestros colegas y amigos en las otras autoridades prontamente lograr esta decisión. Pero hablábamos de que en la pandemia y sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión de su área, datos personales ha sido un derecho que ha sido un detonante por el tema de la economía digital. Por favor, cuéntenos qué avance hemos tenido en ese campo. Efectivamente, señor superintendente. En materia de protección de datos nos hemos, destacado por contar con participaciones muy activas, tanto en organismos internacionales como en redes internacionales destinadas a la materia. Es por esto que hoy en día somos los presidentes de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Y obviamente nuestro lema durante esta presidencia ha sido crear o lograr acciones coordinadas entre los miembros de la red para así lograr una adecuada protección de los datos personales de todos nuestros ciudadanos. Asimismo, no es tampoco indiferente la necesidad de contar con buenas relaciones con nuestros homólogos internacionales. Es por esto que recientemente suscribimos el convenio de cooperación con la Agencia Española de Protección de Datos. Y hoy en día estamos en proceso de negociación de 5 instrumentos más. No hay que desconocer tampoco el marco europeo, así como en la Asamblea Global de Privacidad, donde la Superintendencia de Industria y Comercio lidera el grupo de trabajo de cooperación internacional y lideró también la actualización del Manual de Buenas Prácticas en materia de cooperación internacional para dicho foro. Continuando un poco con el contexto europeo, también me complace informarles que hemos adelantado discusiones para obtener el nivel adecuado con la Unión Europea respecto a la transferencia internacional y la protección de datos personales. Y este mismo ejercicio lo hemos adelantado con países como el Reino Unido, Uruguay y Argentina. Y finalmente, una vez más, la OCDE tampoco es ajena a toda esta labor que hemos adelantado, razón por la cual también por primera vez la superintendencia representando a Colombia cuenta con un espacio en el buró del Grupo de Gobernanza de Datos y Privacidad de dicha organización.
La semana pasada participábamos de la Asamblea Global de Privacidad celebrada en México por la autoridad mexicana, el INAI, en donde tuvimos el honor de presentar el informe de la Presidencia Pro Tempore de Colombia al frente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, lo que complementa esos avances y resultados que ha presentado su oficina en este ámbito, en donde también me honra mucho tener el asiento del Buró en el marco de la economía digital en la OCDE, que es donde se trata los datos personales. Pero hemos hablado de metrología legal y el valor que ha tenido en el marco de la pandemia protegiendo a los consumidores. Pero no solamente es en el ámbito local, en hidrocarburos, mercado regulado de medicamentos y en pesas y medidas, sino que también tiene un impacto global importante. En cuanto a metrología legal, doctora Cristina, cuéntenos cómo hemos avanzado en ese frente. Claro que sí, superintendente. Efectivamente, la cooperación internacional para nosotros ha sido vital. Hemos logrado capacitación para nuestros funcionarios de la Delegatura de Metrología Legal y Reglamentos Técnicos por organismos como la Organización Mundial del Comercio o la UNUDI. Estos organismos nos han ayudado a robustecer estas funciones de los funcionarios y así lograr una mejor calidad en el servicio. Asimismo, no es indiferente tampoco esta participación en otros escenarios, como el Sistema Interamericano de Metrología Legal, donde en este momento somos los presidentes del Grupo de Trabajo de Metrología Legal. Y obviamente en el Comité de Calidad de la Comunidad Andina, donde recientemente y en el marco de la Presidencia Pro Tempore de Colombia, presentamos una guía de buenas prácticas en materia de metrología legal para todos los países andinos, los cuales tuvieron una gran acogida frente al tema. Finalmente, también realizamos dos eventos de carácter internacional, los cuales contaron con la presencia de los mejores expertos en la materia. Muchas gracias, doctora Cristina. Efectivamente, así como mi delegado y mis ingenieros están en el terreno protegiendo el bolsillo de los consumidores, también tienen un espectro amplio y un respeto internacional en organizaciones tan importantes como la OIML, la CAN, la ONUDI, siendo también garantes de esos derechos a nivel internacional, verificando que a través de los reglamentos técnicos no impactemos negativamente, sino que demos garantía y calidad en el producto, pero sobre todo protegiendo a los consumidores de Colombia. El ámbito registral de esta superintendencia es amplio a través de la Delegatura de Propiedad Industrial y en ese sentido tal vez es una de las delegaturas más internacionales que hay y la que más trabajo le reviste a su oficina. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de participar en la sesión de asambleas de la OMPI, en donde tuvimos reuniones bilaterales con el señor director general Darren Tang, con el subdirector Marco Alemán y tuvimos la oportunidad de encabezar la delegación en compañía de la señora embajadora Alicia Arango. Allí tuvimos ocasión de hablar de denominaciones de origen y llevarle un presente, un obsequio al señor director, que fue una vajilla del Carmen de Viboral, producto artesanal de Colombia, ancestral, con reconocimiento de denominación de origen. Cuéntenos en esa delegatura tan internacional, que depende 100% del trabajo de su área, ¿qué hemos hecho? Muchas gracias, superintendente. Sí, efectivamente aquí también consideramos que las relaciones con nuestros homólogos internacionales son vitales. Es así como a la fecha contamos con 10 convenios suscritos en materia de propiedad industrial con autoridades como la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea o la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual. Asimismo, también hemos logrado capacitar a nuestros examinadores de la delegatura, gracias a autoridades como la Oficina Japonesa de Patentes o el programa IPKey europeo. Otro tema muy bonito y muy importante a resaltar es el tema de género. La SIC, entendiendo esta importancia tanto para el país como para la región, fue uno de los países fundadores de la red de PI Género, junto con Costa Rica, Perú y Chile. Finalmente, en el ámbito andino, también hemos sido pioneros en varios aspectos. Primero que todo, bajo la Presidencia Pro Tempore de Colombia, logramos negociar la decisión de marca país. Es la primera decisión que regula este tipo de signo distintivo. Y actualmente continuamos de manera muy activa con las negociaciones frente a la modificación de la decisión 486 a diseños industriales. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por todo este panorama de la gestión internacional de la Superintendencia de Industria y Comercio. A ti, Bianca, muchas gracias. No podemos cerrar este espacio sin hablar de algo muy importante en la superintendencia, los logros de la gestión interna de la entidad. Para ello, invitamos a la secretaria general de la superintendencia, Angélica Acuña. Buenos días. Logramos capacitar en materia de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción a más de 250 funcionarios y casi 800 contratistas, quienes realizaron esta capacitación de manera virtual a través de la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública.
De igual manera, como resultado de la auditoría financiera celebrada por la Contraloría General de la República, logramos obtener concepto favorable a nuestros estados financieros y a la cuenta presentada por la Superintendencia para la vigencia 2019 y 2020. En la política de gestión presupuestal y del gasto público logramos obtener el valor máximo de referencia del informe del FURAC. De igual manera, la dimensión de talento humano obtuvo el mayor puntaje frente a las demás políticas de la entidad. Respecto del cuidado del medio ambiente, suscribimos un acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Recicladores Puerta de Oro con el fin de aprovechar los residuos que genera la entidad y logramos continuar con el programa de compras públicas sostenibles. Gracias a la campaña SIC a un clic, logramos un incremento del 38% en la notificación personal electrónica respecto de la vigencia inmediatamente anterior. En materia de gestión documental, se actualizó la política y el programa de gestión de documentos electrónicos de archivo. Adicionalmente, se implementó el Sistema Integrado de Conservación Documental y obtuvimos valoración por parte del Archivo General de la Nación frente a nuestras tablas de retención. Fueron convalidadas nuestras tablas. Finalmente, logramos la virtualización y automatización de varios procesos que se adelantan dentro de la Secretaría General. Dentro de estos, el de reinducción e inducción de funcionarios nuevos, el PASISalvo para entrega del cargo en caso de cambio de cargo o de renuncia de los funcionarios. De igual manera, el sistema de generación de copias, el sistema de resoluciones automáticas, fueron dos logros muy importantes para la Secretaría General, ya que esto hace que nos pongamos a la vanguardia y que nos consolidemos como una entidad pionera dentro de las demás entidades de la rama ejecutiva con la virtualidad y con el cumplimiento de la normativa que existe en esta materia. Hoy, 28 de octubre, se realiza el primer día sin IVA del año. Superintendente, ¿cómo avanza la jornada? Bueno, Bianca, esto también es un trabajo muy retador de la superintendencia. Recordemos que ya el año pasado hubo 3 días en donde tuvimos ocasión de participar activamente con la verificación del comercio electrónico, las páginas web, recibir las quejas de los ciudadanos y habilitar todos nuestros canales de atención. En igual sentido, estuvimos en el terreno haciendo visitas de inspección, acompañando a comerciantes, clientes y empresarios. También tuvimos la oportunidad de trabajar mancomunadamente con el CTI de la Fiscalía con el fin de orientarlos respecto de qué tipo de conductas son delictivas y también un poco asesorarlos en la capacitación sobre productos y servicios. En esta segunda jornada lo que hemos hecho es empezar un trabajo que ya lleva una semana para nosotros. En ese sentido, la Red Nacional de Protección al Consumidor los últimos 3 días, a través de su estrategia EPA, ha organizado más de 16.000 orientaciones en más de 10 ciudades. La Delegatura de Protección al Consumidor, a cargo de la doctora María Carolina Corcione, inició anoche a la medianoche el patrullaje electrónico de los comercios con el fin de verificar qué información se está dando. La semana pasada expedimos la circular de esta superintendencia para orientar a los alcaldes locales con el fin de que ellos también tengan la posibilidad. Ay, sí, qué pena, tenemos un leve problema de audio para que retomemos, por favor. Asimismo, expedimos una circular con el fin de advertirle a los señores alcaldes locales sus competencias como autoridades principales en materia de protección al consumidor, recordar qué tipo de bienes están exentos de este impuesto y cuáles deberían ser las normas y código de conducta de los comercios para esta fecha. No es nada más allá de lo que ya existe en la Ley 1480. Igualmente, el Ministerio de Comercio y la DIAN han estado haciendo capacitaciones y acompañando al comercio respecto de esto. Han suscrito un pacto de buenas prácticas y buena conducta que esperamos se cumpla, y hoy al final de la jornada, a las 4 de la tarde desde el Centro Comercial Unicentro, haremos un balance de cuál ha sido el trabajo de la superintendencia en coordinación con las demás autoridades. Señor superintendente, ¿qué mensaje le envía usted a sus colaboradores tras un año de retos y logros como el que acabamos de pasar? Pues Bianca, finalmente a veces se piensa que estos rendiciones de cuentas son simplemente una obligación legal, pero para nosotros es la oportunidad de mostrarle a la ciudadanía nuestros resultados y las cifras que no mienten, pero sobre todo mostrar con hechos que hemos estado en el terreno, en el escenario más retador que ha tenido esta entidad por la pandemia. Al final del día, la afectación que podía sufrir la industria, el comercio y nosotros los consumidores podría ser mayor. En ese sentido, creo que no hemos sido menores al reto y así lo demuestran las cifras, por lo que los invito a visitar la página web y descargar el informe para corroborar esto. Hoy día, en el marco de esta jornada también del Día Sin IVA, después de terminada esta rendición de cuentas, tendremos que ir a ponernos el uniforme y seguir las visitas de inspección con metrología legal y protección al consumidor, también a través de la Red Nacional de Protección al Consumidor.
Pero lo más importante también es que la rendición de cuentas es exaltar el trabajo y el valor de mis funcionarios. Más de 1.911 personas que a lo largo y ancho del territorio nacional, en 22 ciudades de manera presencial y en todos los departamentos de Colombia a través de los canales de atención virtual, las rutas del consumidor y las 4 giras regionales que hemos hecho, cubriendo los 4 puntos cardinales de este país, hemos dado testimonio de que estamos ahí con una mano amiga para el comercio, previniendo y evitando las conductas, pero que también somos sumamente eficientes en la imposición de las sanciones y los castigos. Es así como, nada más en el régimen de combustibles, pasamos de 38 investigaciones a más de 1.000, en donde hemos impuesto sanciones en algunos otros frentes en donde nunca se había movido la autoridad. Y en ese sentido yo creo que el mayor reconocimiento es para los ingenieros, para las personas de la red, para los abogados, para los delegados y para todas las personas que día a día hacen de este trabajo algo muy satisfactorio. Vigilamos varios derechos fundamentales, pero al final del día, derecho fundamental o no, todos somos consumidores. Esa es una relación de la que no nos podremos escapar y de allí el valor del trabajo de mis funcionarios, el reconocimiento, la entrega y la dedicación que tienen, por lo que les rindo un especial homenaje en este casi penúltimo de rendición de cuentas que asiste a mi periodo. Señor Superintendente, ¿cuáles son las principales conclusiones de este diálogo con Colombia? Herramientas digitales, expediente digital, aumento en todas las cifras, guías, recomendaciones, herramientas preventivas, acompañamiento proactivo, trabajo en el terreno, una gestión internacional inmejorable, resultados en todos los frentes, pero sobre todo muchos retos por venir. No es meramente una celebración a través de cifras, que igual las cifras soportan nuestra gestión, es también mirar qué nos hace falta, y en ese sentido que creo que cada delegado ha sido honesto en imponerse un reto que hemos venido verificando año a año de cada rendición de cuentas en adelante, pero sobre todo nuevas responsabilidades como es la protección del consumidor turista, nuevos detonantes como es la protección de los datos personales, mayores retos en lo que tiene que ver con la protección de la libre competencia, la implementación 100% de esa justicia virtual que nos sirve a todos y sobre todo dar ejemplo de que las cosas se pueden hacer. Tenemos los mismos recursos y el mismo presupuesto, pero tenemos siempre mayor compromiso y convencimiento de mi equipo de trabajo de que lo que hacemos lo hacemos bien, pero sobre todo lo hacemos por el bien de todos. Esto es una entidad técnica, policía administrativa, autoridad de inspección, vigilancia y control, que lejos de los debates políticos viene a proteger derechos, a presentar resultados y a garantizarle a usted el precio justo, la medida justa, pero sobre todo un ambiente competitivo, de libre competencia, en donde debe ser testimonio de la garantía y la celebración de todos. No la tribuna personal de ningún funcionario, sino una autoridad que tiene tracción propia por lo que es. Señor Superintendente, muchísimas gracias. Y así finalizamos esta rendición de cuentas, diálogo con Colombia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Queremos agradecer al señor Superintendente, a los delegados, a todos los colaboradores de la entidad y a los ciudadanos y empresarios que siguieron esta transmisión a través de nuestra página web www.sic.gov.co, a través de las redes sociales y a través del canal institucional de RTVC. Damos un agradecimiento especial al Parque Mundo Aventura, a Corparques y a todos sus colaboradores quienes amablemente nos han recibido en estas instalaciones. Recuerden que la Superintendencia de Industria y Comercio es confianza que construye progreso. Hasta pronto y muchísimas gracias. En Bien Dateado nos conectamos con las regiones. Viajamos a Cali para conocer la reactivación de las industrias creativas y culturales, además de la recuperación del sector editorial y literario. Conoce con nosotros cómo se desarrolla la Feria Internacional del Libro de Cali. Tenemos historias con artistas, con colectivos culturales, bailarines, entre otros creadores. En Bien Dateado viajamos por las regiones y nos compenetramos con sus historias. Te esperamos desde el Boulevard del Río para contagiarte de la creatividad
e identidad que expresa la capital vallecaucana. Nos vemos este jueves en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, aquí, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. El Bicentenario es mucho más que desfiles o eventos oficiales. El Bicentenario también es una oportunidad para que las regiones nos cuenten sus historias de la independencia. Desde la época de la colonia, precisamente los españoles deciden fundar la ciudad en este sitio por su estratégica posición aquí frente al río y comienza un comercio muy pujante, digamos que opulento para toda esta ciudad. Como en este viaje que iniciamos hoy aquí en esta quinta, en la casa donde habitó Simón Bolívar. Esto es Bicentenario, anécdotas de voz a voz. Un viaje que inició el año pasado en Boyacá